Elías Kruger. Un fuerte aplauso para él. Él viene desde las Islas Canarias, desde Gran Canaria, el pastor Elías Kruger. Pastor, bendíganos con la palabra. Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos? Amén. Vamos a orar un momentito. Hemos orado, pero vamos a volver a orar al nombre del Señor. Señor Jesús, queremos darte las gracias en esta tarde, en el día de hoy. Queremos bendecir tu nombre, queremos adorarte, queremos glorificarte como lo hemos hecho. Y ahora, Señor, queremos recibir la palabra santa tuya, la palabra, Señor, que penetra en nuestros corazones, nuestros tuétanos, Señor, que nos convierten a ti, Señor. Padre, tú disciernes los pensamientos nuestros y pedimos que tú hagas una obra completa en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu hoy, una vez más, y que tú sigas obrando en nuestra hermosa congregación. Bendecimos a los pastores, bendecimos al equipo pastoral y gracias te damos por esta obra. Gracias por todo el Colmenar Viejo, Señor, y sigue tocando los corazones tanto de hombres como de mujeres, jóvenes, niños, ancianos, que todos vengan al conocimiento de la verdad. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Saluda una vez más al que tienes al lado tuyo, bendícele en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a ver lo que el Señor tiene para con nosotros en el día de hoy, en el nombre suyo. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Qué bueno, el pastor decía hace un momento que los domingos, el viernes cuando venimos nosotros, los domingos, por ejemplo, yo recuerdo haber estado no recuerdo si hace un mes o no, pero no hace mucho, que estuve por aquí y había un grupo en la congregación, pero es que el grupo ha crecido y sigue creciendo y gloria al Señor que el grupo está creciendo, como dice nuestro hermano Pastor Gabriel, desde el norte, el sur, el este, el oeste, y la obra del Señor está creciendo. Le estaba comentando al pastor Tony que en este año he venido, no los voy a contar las razones ahora, pero he estado en 3 ocasiones en este año en Madrid, pero no estaba eso de venir en mis planes absolutamente para nada. He venido porque, bueno, vine, pero no estaba en mis planes. No estaba en mis planes. De hecho, en los 3 viajes que he venido, para decirlo que no estaba en mis planes, la ida y la vuelta, pues en las 3 me han pagado el billete, o sea que no estaba en mis planes. Sino decir, Elías, vete para allá, vamos a esto, vamos al otro, nosotros cubrimos todo. Y bueno, pues ahí pues estamos haciendo y recibiendo, ¿no? Pero las 3 ocasiones, evidentemente, me gusta visitar a Tony, a Elisa, nuestros pastores aquí, ¿verdad? Y visitarlo. Yo sé que también él cuando visita las Islas Canarias, y especialmente las Palmas de Gran Canaria, en la gran mayoría de las veces nos suele visitar a nosotros. Y bueno, nos sentimos muy unidos y muy familiares en ese aspecto. Qué bendición de estar aquí para recibir la palabra del Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta tarde sabemos o saben que no vamos a estar aquí en el sistema de este mundo por siempre y para siempre y por todas las edades? ¿Cuántos saben que no vamos a estar sujetos al sistema de este mundo? La iglesia no va a estar toda la vida en este sistema, en este mundo en el cual nosotros estamos viviendo. El mundo en el cual nosotros estamos viviendo es un mundo vil, es un mundo peligroso, es un mundo cruel, es un sistema mundano, pecaminoso, y no es el sistema de Dios. Por eso, como ya sabemos, nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, no solamente para darnos vida, sino vida en abundancia, darnos el perdón de pecados. Y no solamente eso, sino Dios estableciendo un plan perfecto para su congregación, para su iglesia, a nivel mundial, por todas las edades, por siempre y para siempre. Ahora bien, la iglesia del Señor
siempre, desde los tiempos primeros, desde el primer siglo, el apóstol Pedro, uno de ellos entre tantos, hasta el día de hoy, ha hablado y se predica en la iglesia hasta el día de hoy. Y debo decir que a mí me gustan muchos temas de la Escritura, muchos temas de la Biblia, pero este tema de hoy es uno de los temas míos favoritos de la Escritura y es acerca de lo profético, de las profecías. Quiero decirles que he observado que cuando pregunto o cuando hago ciertas preguntas en la iglesia acerca del tema de lo profético, mucha gente desconoce y a veces sabe. Y me he dado cuenta como que a veces no nos llama tanto la atención. Quiero decirle que de los 66 libros de la Escritura, de la palabra de Dios que nosotros tenemos, una cuarta parte de la Escritura es profética. Entonces nosotros debemos de ser hombres y mujeres entendidos en lo profético. El apóstol Pedro en la primera carta a la iglesia, en este caso, bueno, la primera no, la segunda carta en el capítulo 1 y verso 19, le dice lo siguiente a la iglesia universal y le dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que en el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Miren, estamos viviendo tiempos convulsos, donde hay mucha incertidumbre en el mundo, ¿cierto? Hay mucha inquietud en el mundo. No se sabe lo que va a ocurrir, lo que va a pasar. Nosotros en este país estamos sorprendidos. No sé si es el número 11 o el número 12, donde durante todas las noches, ¿cierto?, ha habido manifestaciones en muchos lugares de España, pero concretamente aquí, ¿cierto?, en Madrid. No se sabe lo que va a pasar, el gobierno y tantas cosas. No hace falta ir más lejos. Nombramos nuestra nación. Pero si observamos tantas cosas que ocurren en el mundo, el 7 de octubre, lo que había pasado, por decirlo así, en Israel, el grupo Hamas que entró y todo el desastre que ocurrió, y la guerra de Ucrania, cuando estrenamos el año 2023, en febrero, ¿quién iba a decir que íbamos a comenzar un año con guerra, cierto? Y así en tantos y tantos países en el mundo, tantas cosas que ocurren, y uno dice, caramba, aquí cualquier día pasa algo. Especialmente, a mí me gusta escuchar a ciertos expertos, pero no bíblicos, sino gente incrédula, porque quiero ver cómo está su corazón, cómo es que sienten. Y me he llevado la sorpresa que muchos de ellos hablan de que esto no es normal, de que algo va a pasar, no se sabe qué, pero esto no hay que lo entienda. El otro día, escuchando un periodista muy conocido en este país, decía lo siguiente: lo que no entiendo es que estamos en el siglo XXI, supuestamente hemos crecido, hemos avanzado, tecnológicamente nos hemos desarrollado en tantas cosas en el mundo, para mejoras y para lo demás, pero parece que vamos para atrás. En vez de avanzar en lo bueno, en lo positivo, en vez de llevarnos todos bien los unos con los otros, parece que vamos para atrás. Y yo decía, tienes toda la razón, vamos para atrás. Ahora, vamos para atrás porque todo esto está profetizado en la Escritura. De lo que habla la palabra del Señor, el final de los tiempos y la destrucción de este mundo tal cual como nosotros lo conocemos. Ahora bien, hay muchísimas ocasiones y situaciones en la vida que nosotros no sabemos, ni la iglesia tampoco sabe exactamente cómo va a ocurrir todas las cosas, cómo va a ser todo. Pero aquí el apóstol Pedro nos dice que tenemos la palabra profética más segura, que es su propia palabra, la cual los hombres de Dios fueron inspirados. No la palabra vino por boca de ellos, sino fue el Señor, como dice el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero mire bien, pero el versículo 19 una vez más dice, atentos, dice, hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en medio oscuro, en medio del día oscuro, en medio de las tinieblas, donde no sabemos qué va a ocurrir, donde el mundo no sabe lo que va a ocurrir. Nosotros acudimos a la palabra del Señor porque es como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad y nos da a nosotros entendimiento de todas estas cosas. El Señor nos dice que no debemos de temer, que tenemos que estar seguros en Él.
como decía nuestro hermano Jorge, ¿verdad? En el coche cuando venimos para acá, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? De nadie. Entonces nosotros estamos completamente seguros. Ahora, hay una verdad, que es la que quiero destacar, solamente una, porque si no nos llevaría muchísimo tiempo durante todo el tiempo de la noche, pero hay una verdad que quiero destacar. Y es una verdad que ha pasado de generación en generación, de siglo a siglo, de año a año, a través de toda la iglesia. Es algo que la iglesia desde el principio del primer siglo, desde los apóstoles primeros que hubieron, ¿cierto? Hasta el día de hoy, hay una verdad que se ha traspasado como un testigo a todas esas generaciones hasta el día de hoy y que todos nosotros creemos y que nadie rechaza. Independientemente del grupo o corriente teológica que nosotros seamos, prácticamente todo el mundo cree esto. Y es la verdad siguiente, que Jesucristo, nuestro Señor, el que fue muerto, sepultado y resucitado al tercer día, vendrá a buscar su iglesia. Todo el mundo, toda la iglesia sabe esta verdad, pero nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles, sino solamente el Padre. Por eso los discípulos, maestro, ¿y cuándo sucederán todas estas cosas? En el capítulo 24 de Mateo, Señor, ¿y cuándo ha de pasar todas estas cosas? No os toca a vosotros saber las sazones de cuándo va a ocurrir todas estas cosas. Pero el Señor nos dice, he aquí, yo vengo pronto. Y así termina el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Mientras estamos aquí en la tierra, Dios en su momento determinado va a recompensar la obra que tú has hecho aquí en la tierra. Y la obra, vamos a hablar más tarde acerca de esa obra. Ahora bien, yo quiero hablarles acerca de esa verdad que el Señor viene. Y el Señor viene pronto a buscar su iglesia. Lo vienen diciendo muchísima gente. Lo venimos diciendo desde el principio, desde el apóstol Pedro, hasta los tiempos de hoy. Ahora, uno puede preguntar y decir, pastor, ¿habrá algunas señales en el mundo acerca del reloj profético de Dios que a nosotros la iglesia tal vez nos ayude, tal vez a saber que el tiempo final se está acercando, como que llega a ese tiempo final? Pues quiero decirles que sí, hay muchas señales que están delante de nuestros ojos. Y quiero decirles, voy a hablarles de algunas señales. La primera de todas ellas, les voy a hablar ahora, esa ya se cumplió. Se cumplió. Pero es que el resto de las señales que les voy a hablar se están cumpliendo delante de nuestros ojos todos los días. Y a lo mejor no nos damos cuenta de ello, que están ahí, latentes. La primera de ellas es el nacimiento de la nación de Israel. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, miren, les voy a decir algo. Ustedes ven todo esto, ven el templo de Jerusalén. No quedará piedra sobre piedra. Todo esto va a ser destruido. ¿Cómo va a ser destruido? Pues sí, va a ser todo destruido. El Señor profetizó. Y justamente en el año 70, ¿cierto? Y concretamente, me gusta la historia y para decirles, el general romano Tito y su apellido Flavio, bajo las órdenes del emperador Vespasiano, destruyó el templo de Israel. En ese momento de la invasión del templo de Israel y de todo Israel, aproximadamente 1 millón de judíos fueron asesinados, decapitados y muertos. Pero no solamente eso, sino que 70,000 judíos fueron llevados a Roma como esclavos para trabajar en diferentes casas de los emperadores, de ricos, de nobles y demás. Y muchos de ellos, la historia secular nos cuenta, que fueron entregados como diversión al famoso circo romano, donde los gladiadores daban su vida el uno por el otro, ¿cierto? Y se entregaban a los cristianos, donde fueron devorados por los leones. Uno dice, bueno, es una fábula. No, es una fábula.
Todo eso está registrado en la historia secular. Pero ¿sabe qué ocurrió? Cuando eso ocurrió del emperador allí, Vespasiano, y el general Tito, que quitó todo aquello, ocurrió lo siguiente. Israel prácticamente desapareció del espacio geográfico tal cual como nosotros lo conocemos hoy día. Desapareció por completo. Huyó, no solamente el millón que fueron muertos, los 70,000, sino los que quedaron vivos. Muchos huyeron a diferentes naciones, a diferentes países. Inclusive aquí, en España, estuvieron viviendo durante más de 1000 años judíos y muchos en Toledo, por decirlo así, bueno, en tantas partes, en Girona, en tantas partes de esta nación, en Segovia, y luego los reyes católicos de esta nación los expulsaron. Y cuando eso ocurrió, lo que ocurrió en España es que hubo allí una ola de manifestación de tinieblas y de oscuridad terrible para esta nación, como muchas veces hasta el día de hoy. Y gracias a la iglesia del Señor, que estamos levantando allí la luz del Señor para alumbrar a los hombres. Pero quiero decirles que Israel, en ese momento que fue dispersada, entraron otras personas a vivir. El problema que vemos hoy día en el tiempo de hoy, ¿cierto? Israel y Palestina y todo lo demás. Así que vinieron unos ocupas y estuvieron durante toda la tierra hasta el día de hoy. Pero en esas escrituras, en todos los profetas, está profetizado que Israel, que Dios pondría en el corazón de Israel, el Señor, el que volvieran a su tierra. ¿Cierto? Y ellos volvieron y están volviendo a su tierra. El único profeta que no describió nada acerca de eso fue el profeta Jonás. El resto de los profetas hablan acerca de eso. No solamente eso, sino que cuando eso ocurrió, donde vinieron de todas partes del mundo, según la historia, no muy lejana, en el siglo pasado, concretamente el 14 de mayo del año 1948, el Estado de Israel aparece nuevamente en el mapa. Como está ese mapa mundi ahí, porque Israel desapareció, no estaba en el mapa, Israel ya no existe, se desaparecieron. Pero en el año 1948, concretamente 1900 años después de lo que ocurrió aquello, ¿sabes qué? Resulta ser que Israel vuelve a resurgir de las cenizas. Vuelve a resurgir. Y uno se pregunta, ¿y cómo ocurrió tal cosa? Dios puso en el corazón de su pueblo Israel que volviera a Israel como está profetizado. Cuando los incrédulos preguntan, bueno, no quiero que me digas señales de esas que ustedes dicen, de lo espiritual, del Espíritu Santo, no, yo quiero algo tangible, de ver. Yo siempre le digo, la nación de Israel. Israel es la prueba contundente de la manifestación de Dios, en el poder de Dios. Y si no quieren creer, es su problema, incredulidad que hay en sus corazones, pero es la palabra de Dios y es a través de la historia que nosotros vemos que eso se hizo posible porque está profetizando en la Escritura. ¿Cómo es posible que todo el mundo se ponga de acuerdo? Dios hizo tal cosa. Así que eso ya sucedió. La gran mayoría de nosotros que estamos aquí no lo vimos con nuestros ojos, ni habíamos nacido. Pero eso ocurrió y eso es real, que ocurrió en el año 1948. Pero también hay otra señal que estamos viendo en el tiempo de hoy. Y Pedro lo dice aquí. A ver, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está todo eso que ustedes profetizan? Es decir, que esa señal que estamos viendo hoy día también es la siguiente. Los burladores. ¿Cuántas personas se burlan del Evangelio? Se burlan de lo que nosotros predicamos y enseñamos. No, eso es un cuento, eso es una fábula, eso es algo que ustedes inventaron. Y se burlan acerca de la predicación del bendito Evangelio. Eso es una señal también de los burladores. Y hace ya 2000 años acerca de eso. Pero estamos viendo hoy día también esa señal que estamos viendo con nuestros ojos hoy día también. Pero también una de las señales que vemos, y esto apunta cada vez que más el Señor viene y cada día más se acerca, es el aumento de la maldad.
La sociedad está viviendo, como dice la palabra, como los tiempos de Noé. Señor, ¿qué señales? Y el Señor dice, bueno, mi venida será como los tiempos de Noé. Y uno se pregunta, ¿y cómo eran los tiempos de Noé? Tendríamos que ir para atrás a la Escritura, ver el libro de Génesis, y encontramos allí que la gente en el tiempo de Noé, en el libro de Génesis, eran personas que vivían en todo tiempo en violencia, en asesinatos, se mataban los unos a los otros, vivían como salvajes, hasta que Dios dijo, esto ya llegó, esto es el colmo de la maldad tan grande que hay en esta sociedad, que hay en este mundo. Y el Señor decidió enviar juicio a través del diluvio, que ya sabemos toda esa historia, ¿cierto? La gente pasaban de Dios, se hacían independientes de Dios. Y cuando uno se hace independiente de Dios y no quiere vivir a la manera de Dios, el corazón de ese hombre o de esa mujer se vuelve violento, porque no está la gracia de Dios, no está el amor de Dios en esa persona. Entonces se manifiesta, ¿qué cosa? Las obras de la carne. Y al manifestarse las obras de la carne, el hombre es capaz de vivir de esa manera. Pablo lo profetiza también en el tiempo de hoy, donde vendrán tiempos, y esos tiempos son hoy, tiempos peligrosos, hombres peligrosos en el tiempo de hoy. Así que en el tiempo de Noé cada uno vivía a su estilo de vida pecaminoso, sin reconocer la verdad de Dios. Cada uno quería vivir como le daba la gana, violaciones, asesinatos, robos y todo este tipo de cosas. Pero el Señor también dice que su venida será como los tiempos de Lot. Siempre me ha llamado eso la atención de parte del Señor. No les voy a dejar en la incertidumbre, les voy a dar pistas. Cuando ustedes vean los tiempos de Noé, yo me estoy acercando. Cuando vean los tiempos de Lot, me estoy acercando. Y bueno, Señor, ¿y qué significan los tiempos de Lot? Vete para atrás y lee. ¿Qué ocurrió en Sodoma y Gomorra? En Sodoma y Gomorra ocurrió que había allí depravación sexual, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y Dios no toleró tal cosa. Sin embargo, Dios manifestó allí su gracia. Abraham intercedió, Señor, y si encontrara 50, no hay, 40, no hay, 30, no hay, 20, no hay, 10, no hay nadie. Un hombre intercediendo delante de Dios. Y Dios hubiera perdonado Sodoma y Gomorra, pero es que no había ningún justo. Así que los tiempos de Lot los estamos viendo nosotros hoy día. La famosa ideología de género. No te preocupes, esto se enseña en los colegios. Si tu padre te dice que tú eres un varón, pero si te sientes mujer no hay ningún problema. Aquí lo aceptamos y te puedes cambiar al otro bando o usted al otro bando. Si eres hombre a mujer o mujer a hombre, ¿se da cuenta? Y eso lo estamos viendo hoy día. Pero el tema es que la gente lo está viendo hoy día como un estilo de vida normal. Y agárrate, si tú dices todo lo contrario, xenófobo, retrógrado, y te dicen de todo, y te voy a denunciar, porque eso es delito de odio hacia nosotros. ¿Se da cuenta? La Biblia nos habla acerca de todo esto, y cuando vemos esto delante de nuestros ojos, uno dice, caramba, esto ya hablaba el Señor hace tiempo acerca de esto, y yo estoy siendo testigo acerca de ello, ¿sí o no? Entonces, para que nosotros despertemos que los tiempos están cerca. Pero en Mateo 24, ustedes saben todo ese capítulo donde el Señor nos habla acerca de esto, pero también dice que se levantarán nación contra nación. Mateo 24, 7, nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Sabemos todo eso que ocurrirá. También me llama la atención el capítulo 12, versículo 4 de Daniel, donde otra señal, Daniel 12:4, es el aumento, cómo ha sido velozmente, cómo ha crecido y se ha desarrollado el conocimiento, la ciencia del ser humano. Es increíble que en apenas un siglo, la ciencia y la tecnología ha aumentado más que los 20 siglos anteriores. Les voy a dar algunas pruebas de ello.
En el año 1903, los famosos hermanos Wright inventaron allí lo que conocemos hoy día como la aviación, ¿cierto? En el año 1928 se creó la famosa penicilina. ¿Se recuerdan? El famoso doctor Fleming. El otro día mi hijo tuvo una pequeña infección en la dentadura. Tuvieron que administrarle penicilina y él es como yo, le gusta investigar y mirar y todo lo demás. Dice, papá, ¿tú sabías que el doctor Fleming inventó y descubrió ahí la penicilina? Lo miro. ¿Y tú qué te crees, mi hijo? Si en mi calle, en mi barrio donde yo me crié, hay una calle que se llama Doctor Fleming. Claro que sabía quién era Doctor Fleming. Soy así, cuando veo una calle, yo siempre soy curioso y observador en ese aspecto. Me digo, bueno, ¿y esta calle por qué se llama así? Voy a investigarlo. General Vives. Todas las calles en España que empiezan por General, todos esos fueron generales de Francisco Franco. Eso es así. Del caudillo, todas fueron así. De hecho, la ley histórica, ¿cómo se llama? La ley de memoria histórica ha querido, allí donde nosotros vivimos, yo digo los izquierdosos, perdonen, si alguien es de izquierda, lo ha barrido todo, lo ha catido todo. Yo digo los izquierdosos. Señor, perdóname, lo digo así. En el año 1958 fue cuando comenzó en este mundo la famosa era espacial. No fueron los americanos. Fueron los rusos cuando lanzaron su famoso cohete espacial, el Sputnik. ¿Se recuerda? Bien, en el año 1980 comenzó a desarrollarse por primera vez la era robótica. Los japoneses hoy día están en vanguardia en cuanto a eso. En el año 83 se creó el famoso, en español es entre redes, en inglés el Internet. Increíble, ¿verdad? En el año 84 comenzó la era de la telefonía móvil, los celular, el móvil como decimos nosotros. Así que, fíjense, el mundo al alcance de la mano con un teléfono. Hace como 4 meses atrás, estando en Tenerife, resulta ser que me estaba doliendo la cabeza. Yo me dije, necesito una aspirina rápido, porque me duele mucho. Estaba aguantando ya en una reunión que teníamos de presbiterio allá. Entonces salí del lugar, no, yo vengo ahora. Cogí el teléfono, ¿dónde está la próxima farmacia? Yo me reí porque me decía, a 100 metros de usted. Y había una plaza, la plaza del Adelantado, en La Laguna, en Tenerife. ¿Algo así? Tacho, es verdad, esto no falla. Google me dijo que está ahí enfrente. Y ahí fue. Gracias a Google Maps, estando el mes pasado aquí, no me perdí para ir a Segovia. Y como tengo cierta memoria y orientación, créanme, el regreso de Segovia aquí a Colmenar Viejo, ni consulté el GPS. Yo vine, el camino no es muy complicado. Así que ahí está. Pero en el siglo XXI, en apenas 2 o 3 años, y ahora más, se está desarrollando lo que se llama la IA, ¿cierto? O la AI en inglés, allí, artificial, ¿cómo es? Inteligente. La inteligencia artificial, ¿qué le parece? ¿Cómo avanzar? Todo eso está profetizado en la palabra. Entonces, para nosotros darnos cuenta acerca de ello. Pero también, tristemente, la palabra del Señor nos profetiza también en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿A quién escucha usted? Hermano, hace 2 semanas que le echamos de menos a la congregación, no nos ha comunicado nada. Como soy su pastor, soy responsable de usted y tengo de cuidar el rebaño de Dios. Hermano, ¿le pasa algo? No, pastor, estoy bien y tal, simplemente. Pero pastor, estoy viendo los cultos. Pero si nosotros no transmitimos por internet, ¿dónde lo está viendo? Dice, no, estoy viendo al hermano tal. Entonces empieza a escuchar a tantos y no se da cuenta que muchos de esos predicadores que me dicen, como desconoce y son tan fantásticos y tan pirotécnicos, ¿cierto? Están escuchando doctrinas de demonios y se pierden. Y esto es la apostasía. Uno dice, no, eso es para el año que viene o dentro. No, estamos viéndolo hoy.
La apostasía es la negación, el abandono de la fe, de la sana doctrina. No, eso del Espíritu Santo, eso no está bien, eso no existe. No, eso de la liberación, no sé cuánto, de la administración, no sé qué. Y se hace un montón de cosas. Hoy día en muchas congregaciones en el mundo de hoy, especialmente en Norteamérica, ya se admite a trámite. Y si no, la que te cae arriba, donde si hay dos hombres, dos mujeres que se aman, ¿qué pecado hay en que dos personas se amen con todo su corazón? Las bendecimos y las dan por santo y por matrimonio santo. ¿Qué le parece? Eso está ocurriendo hoy. Cristo no nos enseñó eso. Cristo nos enseñó un hombre y una mujer son los que han de dar allí el sí quiero delante del Señor. Entonces, tenemos que tener cuidado. No debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque si lo hacemos poco a poco, vamos a comprometer nuestra propia santidad y nos vamos a parecer más al mundo que nosotros al Señor. Tenemos que tener cuidado con eso y tantas cosas que hay acerca de eso. Así que debemos de tener cuidado. Así que es evidente que estamos en tiempos, en principio de dolores, de todas estas señales que estamos viendo delante de nosotros. Pero también la Escritura dice, allí en San Marcos 13:33, mirad, velad y llorad. Una vez más, 3 verbos, allí órdenes que nos da. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, ¿cierto? Como dice la palabra del Señor. Pero también hay otro verso que les quiero decir, que se encuentra en Lucas 21:28, que dice, cuando estas cosas, ¿qué cosas? Las que hemos nombrado y muchas otras más, comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Vuestra salvación está cerca. Y nos está hablando acerca allí de la maravillosa venida del Señor. Así que aquí nos habla que tenemos que estar mirando, observando, estar atentos y estar allí contemplativos para que cuando el Señor venga no nos sorprenda como ladrón en la noche. Ahora, sí les quiero leer, y para los de multimedia, vamos a leer Mateo 24, capítulo 24, verso 4 en adelante. Ciertas señales, hemos hablado señales en general, ¿cierto? Que estamos viendo en el mundo y apuntan hacia la venida del Señor, que el Señor va a venir y está cerca su venida. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero que está cerca, está cerca. Y usted tiene que preparar su corazón. Ahora bien, voy a hablar de ciertas señales ahora rápidamente que afectan y están afectando a la iglesia en general en el mundo. Respondió Jesús y les dijo, Mateo 24, ¿cierto? Verso 4, mirad a nosotros, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y matarán, y seréis aborrecidos en todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y os entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán engañando a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare, ¿cierto? O el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hoy día, una de las cosas que están pasando en el mundo hoy, en el mundo cristiano, en la iglesia de Dios, de estas señales que les voy a hablar, 3 de ellas que aparecen acá, es acerca de la verdad, donde parece como que se pone en duda acerca de la verdad. ¿Será Cristo el camino, la verdad y la vida?
¿O puede uno creer otra cosa? Porque si Dios es bueno, todo el mundo va al cielo. Entonces como que hubiere una perversión, ¿cierto?, de la verdad de Dios. Donde pervertimos la verdad de Dios. Donde parece que nada es seguro. Sí, seguro es la palabra de Dios. Como leímos al principio, tenemos también la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. En medio de la incertidumbre, de la inquietud del mundo, es como una antorcha viva. La palabra de Dios que nos alumbra en medio de la oscuridad. Entonces, la verdad de Dios no se puede pervertir, pero el mundo la pervierte, haciendo valer, no, esto es así, pero no se puede hacer así. El Señor dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Y a quién vamos a creer? ¿Al mundo o a Dios? Entonces la verdad de Dios no se puede pervertir, pero muchos la pervierten y muchos utilizan los versículos de la palabra del Señor para acomodarlo como ellos quieren. Y eso se está viendo. Y cuando vemos eso, como hemos dicho, eso es apostasía. Pero también hay, porque se levantará, como dice aquí, falsos profetas, otras personas, y hablando y enseñando y predicando cosas que no son. Y la gente como que sigue tal cosa, ese movimiento o ese mover supuestamente de Dios, ese supuesto mover, avivamiento que le llamamos. Tenemos que tener cuidado con todo eso. Pero uno de los aspectos personalmente que nos afecta y que puede afectar, como dice el Señor aquí, es que en medio del aumento de la maldad en el mundo, ¿cierto?, el enfriamiento del amor, es decir, donde muchos se van a enfriar por causa de la maldad. Por eso, nosotros debemos estar vigilantes con nuestra vida. ¿Y sabe lo que ocurre? Que cuando nos enfriamos en el amor del Señor, ¿sabe lo que ocurre? Luego, que vienen las obras de la carne, nos criticamos, no nos amonestamos como debiéramos ser santamente, sino nos aborrecemos, nos quedamos estáticos y no avanzamos. Y la iglesia de Dios no avanza, sino que se queda quieta y se pierde y no crece y no se multiplica. Tenemos que tener cuidado con todo esto. Por eso dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo de qué, de que el Señor viene. Pero sí el Señor da señales para estar nosotros preparados. Así que mirad, vamos a observar, estudiamos, leemos la palabra, nos congregamos, pero estamos observando cómo va el mundo. Como aprendimos nosotros, el reloj profético de Dios siempre es Israel. Israel por encima de todo. Y vemos lo que ocurre. Cada vez que ocurre algo en Israel negativo o algo, un aspecto dañino, siempre tenemos que estar atentos, atentos, atentos. Y me asombra porque la Escritura habla perfectamente. Es que si uno lo estudia se queda asombrado. Por ejemplo, los enemigos de Israel en el futuro. La palabra de Dios, no con los nombres que nosotros conocemos hoy día, sino con otros nombres. Israel tendrá varios enemigos principales. Uno de ellos es Irán, que la Escritura lo nombra. Irán. El otro es Turquía. Y uno parece como no es un enemigo, como que no, pero es Rusia también. Y todas esas cosas están profetizadas y que van a ocurrir. Y uno para estar observando. Y cuando observamos todas estas cosas, ¿qué tenemos que estar? Velando y orando. Y el velar es estar atento, pero el orar significa como aquellas, ¿se recuerdan? Las vírgenes, aquellas 10, no podemos ser insensatas. Tenemos que estar allí atentas. Tenemos que estar observando. Tenemos que estar con nuestras lámparas siempre, que el aceite nunca deje de estar, de fluir, sino siempre estar cerca del Señor, para que el Señor nos dé entendimiento. Y cuando estamos delante del Señor y estamos dentro de su secreto, el Señor nos va hablando, su Espíritu nos va guardando. Así que
De esto se trata, iglesia. Se trata que el Señor viene pronto. Y se trata que la iglesia tiene que estar preparada para la venida del Señor. Y mientras esperamos la venida del Señor, mientras hacemos esto, Dios nos está dando un maravilloso, aunque humanamente digamos, ¿cómo que maravilloso? Sí, nos está dando un maravilloso tiempo para nosotros, para la Iglesia Universal del mundo, de anunciar, de predicar, ¿qué cosa? La palabra del Señor. Es tiempo de predicar. La gente cuando ve todas estas cosas y están en incertidumbre y en inquietud y temerosa, háblales del Señor. Háblales del Señor. ¿Sabías que todo esto está en las Escrituras? ¿Sabías tú que el Señor y le empieza a dar testimonio acerca de la verdad del Señor? ¿Cuántos dicen amén? Y es una oportunidad para la iglesia. Así que nosotros no tenemos que estar asustados. Todas estas cosas ya sabemos que va a ocurrir y se empeorará todas estas cosas. Pero nosotros, la gente se va a asombrar. ¿Y cómo que tú mantienes el control? Bueno, el Señor está en uno y lo mantenemos así delante del Señor. Pero es una oportunidad gloriosa de parte de Dios para nosotros, para la iglesia, para dar testimonio de la palabra del Señor. Así que yo les voy a invitar en esta tarde, noche ya, que nos pongamos de pie un momento en el nombre del Señor. Y quiero citar las palabras de nuestro Señor cuando Él resucitó y estuvo por espacio de 40 días en la tierra antes de ser ascendido a los cielos. Cuando Él dijo a los discípulos la gran verdad que aparece ahí en Hechos, en el capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Afortunadamente, el Espíritu Santo vino ya. No podemos repetir un Pentecostés porque eso fue algo histórico, pero ya ocurrió. Pero lo que sí podemos repetir es las palabras de Pablo en Efesios 5:18, que dicen, sean llenos del Espíritu. Y eso es un imperativo, no una opción, no, sean llenos del Espíritu Santo. Constantemente tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. No, el Señor me llenó hace una semana. Pues cuando tú tienes el tanque de tu vehículo hace una semana que se desgasta, tienes que pasar por la estación, ¿sí o no? Para repostar nuevamente y llenar el tanque ahí de combustible. Pues así también. Nosotros, Señor, estoy a medio gas. Pues me acerco, Señor, lléname del gas, poder, power de Dios, ¿cierto? Entonces nos llenamos del Señor. ¿Para qué? Para poder ser, ¿qué cosa? Testigo. No nos llenamos del Espíritu Santo, ¿cierto? Para hacer aquí el salto del pino, a ver cómo lo hacemos. No, somos llenos del Espíritu Santo para poder bendecirnos los unos a los otros, para orar en el poder, operar en los dones del Espíritu Santo, ministrarnos a nosotros, edificarnos a nosotros, pero sobre todo, que eso es parte de la congregación, la llenura del Espíritu Santo, es para poder ser testimonio al mundo. ¿Saben por qué? Porque las palabras humanas no tocan, no bendicen, son huecas. Pero cuando hablamos el Evangelio en nuestro idioma, ¿cierto? El español en este caso, el castellano, o el idioma que fuere, ¿sabe qué ocurre? Esas palabras van acompañadas, porque no son mis palabras, es la palabra del Señor, el Evangelio, van acompañadas con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué dijo el centurión? ¿Qué dijo aquel? Señor, aquel hombre que estaba su siervo enfermo, Señor, no hace falta, di la palabra, di la palabra. ¿Y sabe qué? Hay algo que se nos escapa, y es lo siguiente. Otra gran verdad. Nosotros decimos, sí, el Espíritu de Dios está en mi vida, y lo está. Piensen en esto, la tercera persona de la Trinidad, pero está el Padre, está el Hijo, y está el Espíritu Santo en nosotros, y somos templo de Dios. Usted es un templo de Dios, y habita la deidad en usted. ¡Ay, hereje! No, no soy hereje. La deidad de Dios mora en usted. Usted es templo, y usted tiene que cuidar su templo. Cuando Jesús fue al templo y vio los cambistas, ¿qué ocurrió?
tiró, volcó las mesas. Uy, Jesús está loco. No, Jesús le entró allí una ira santa. Me acuerdo cuando estudié eso, esa ira se llama tumos, que es una ira santa de parte de Dios. Tumos en griego, es una ira sin pecado. Y volcó todo aquello. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y para poder operar en el Señor con poder y con autoridad en nuestras vidas, yo pregunto, ¿cómo está nuestro templo? Si estamos con ira, si estamos con violencia, si estamos con rencor, si estamos con maldad, si estamos con celos, si estamos con envidia, usted no puede operar con poder y autoridad, ni para predicar, ni para dar testimonio, porque no hay, está sucio el templo. Así que vamos a pasar un momento aquí delante del Señor y vamos a decirle, como decía David, Señor, examina mi corazón y ves si hay camino de perversidad dentro de mí y límpiame, lávame más y más con tu sangre, para ser limpio, para ser realmente un verdadero hombre y mujer de Dios, lleno de Dios, para dar testimonio de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a pasar, iglesia, yo no sé el tiempo, yo no estoy ahora, no me acuerdo. Pastor, usted